Hoy vamos a revisar un camino muy sencillo para llegar a la libertad financiera. ¡Go! Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro del día de hoy es The Simple Path to Wealth, el camino simple a la riqueza de J.L. Collins. Que por favor no lo confundan con J. Collins, que es otro autor. J.L. ¿Es un Collins. músico? No, es un autor. Es un autor de libros. J.L. Collins es una persona que en el año 2011 empezó a escribir una serie de cartas a su familia, sobre todo específicamente a su hija, de cómo llegar a la libertad financiera, cómo ver este temita del dinero en general, y lo terminó transformando en un blog que se hizo muy famoso en Estados Unidos y que ha ido recopilando la experiencia que tiene él en los últimos 45, 50 años como inversionista y que eventualmente se transformó en este libro que tenemos acá al frente, que trata de como sistematizar todos estos blog posts que él tenía desordenados en un gran libro. ¿Qué ahora? Como que me quedé sin saber qué decir. Creo que eso fue bastante completo de qué se va a tratar este libro. A grandes rasgos, yo diría que lo puedo recomendar inmediatamente, porque una de mis críticas la semana pasada, o antepasada ya, o cuando fuera que grabemos y la gente escuchó el libro de Padre Rico, Padre Pobre, era que ese libro le faltaba esa mirada de entorno. ¿Ya? Y este libro la trajo y me hizo infinitamente feliz, porque tenía como esa perspectiva global de todas las cosas que tienes que considerar. Este libro está como dividido como en 4 grandes partes, una introducción, una parte más relacionada con cómo, qué es la deuda, cómo tratarla, una parte relacionada con cómo invertir propiamente tal y una parte de cómo ir viviendo de esa inversión. Entonces es muy completo, a mí también particularmente lo adelanto al tiro, este libro me encantó, es una joya, es un muy buen resumen de todo lo mínimo que tienes que saber de libertad financiera. Sí. Por lo menos personalmente siento que es una un muy buen punto de partida para explorar estos temas. El episodio de hoy es traído a ustedes en parte con la ayuda de todas las personas que nos donan a través de Patreon. Vayan a nuestra página de Patreon, Elemental Podcast, y por menos de un café al mes pueden ayudarnos a que estas ideas viajen cada vez más lejos y eduquemos al mundo. Y en ese sentido me gustaría tal vez partir por la primera parte que es un poquitito más abstracta, es un poquitito más como metafórica, de hecho incluso utiliza una metáfora que a Pedro le gustó mucho, que es Por supuesto. la metáfora del monje y el rey. No sé si la podríais contar un poquitito como Sí, en grandes rasgos es la historia de dos amigos de la infancia que crecen, uno es ese monje, el otro es asesor del rey. Y cuando se reencuentran muchos años después, este asesor del rey le dice al monje, mira, si tú aprendieras a como alabar al rey, no tendrías que vivir de... eran como arroz y porotos, una cosa sí, así. algo Sí, muy básico. o sea, Sí. como rice and beans. Y el monje le dice, mira, si tú aprendieras a vivir de arroz y porotos, no tendrías que adular al rey. Y a mí me gusta mucho que, bueno, las historias son una forma fácil de recordar las cosas y esta en sí es una historia muy buena para poner en perspectiva, uno, el tema de que la libertad financiera es personal, es un número para ti que depende de tus gastos y el control que tenemos sobre ese número a medida que armamos nuestra vida y que puedes decir, ¿sabes qué? Es más fácil aprender a vivir con menos a que aprender a hablar al rey en este caso. También habla como mucho de lo que es la palabra libertad en este contexto, porque yo por lo menos como sentí un poco esta metáfora era, si es que tú eres esclavo de tu sueldo, de tu empleador, de tu rey, siempre vas a estar más o menos cautivo. En cambio, por el otro lado, si llegas a la libertad financiera, no vas a tener un rey a quien adular. Entonces, en cierto sentido, me sirvió mucho para introducir lo que él como después va a tocar, que es el llamado FU Money, que Sí. lo voy a traducir, a ver.
FU en inglés significa you, que básicamente es ándate a la en español o algo por el estilo. ¿Te das cuenta que voy a tener que ponerle censura a todo lo que acabas de decir y nada se va a entender? Espérate, si eso es así, Tienes que decir, váyase al demonio. lo voy a redecir todo de nuevo. No, déjalo así, yo lo edito. Pero la pregunta en ese caso es, ¿tú lo censuráis porque después a nosotros nos censuran si es que no tenemos... Es más fácil ponerle los blips y que sea para todo público que tener que ir capítulo por capítulo poniendo esto tiene lenguaje explícito. Es simplemente un tema de que es más fácil como para el algoritmo y todas esas cosas. No. Bueno, como iba diciendo, lo que hace esta metáfora es introducir lo que se conoce como FU money, que en una traducción un poquito libre podríamos decir algo así como dinero para poder hacer lo que tú quieras, por no decirlo un poquito más agresivo. Consiste básicamente en esta cantidad de dinero que nos hace libre de las demandas de otros. Y creo que es muy muy útil tenerlo en mente para todo el resto de la conversación de hoy. Porque al final del día lo importante de todo esto es que el dinero es una herramienta que te sirve para obtener otras cosas. Por lo tanto, si es que tú con el dinero puedes comprarte a ti mismo libertad, eso te va a dar la potencialidad para hacer todo lo que tú quieras en la vida. Sí. Entonces, ve el dinero como una herramienta, no como una valla o como un problema. El fin es... El fin de la libertad financiera es libertad, lo hemos dicho antes. Por eso también me gustaría encauzar la conversación de hoy día en torno a las partes del libro. La primera parte del libro, como decíamos y como se titula Orientación. ¿Qué quiero decir con eso? El autor va a tocar 3, 4, 5 temas como muy típicos de lo que es dinero y te va a ir dando su opinión. Por ejemplo, la primera parte de este libro habla de la deuda. Evítele como la plaga. Exactamente. ¿Qué hacer cuando tienes deuda? ¿Cómo pagarla? Por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que ya no estamos pagando ningún crédito universitario, pero es muy habitual que los jóvenes de entre 25 y 30 años tienen una carga de deuda muy importante porque tienen que pagar todo lo que fue su estudio. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo lo pago? ¿Me conviene pagarlo todo de una, lo más rápido posible, lo más lento posible, rápido y lento? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué pasa si tengo además del crédito universitario, no sé, una deuda de la tarjeta de crédito y además una hipoteca? Todas las deudas. ¿Qué demonios hago? Entonces me gustó mucho, y de hecho quiero leerlo textual, me gustó mucho la forma de solucionar el problema de la deuda del autor. El autor te dice, mira, esta cuestión uno tiene que ser súper estratégico. Si es que tú tienes deudas, primero ordénalas, pero no en base a monto, sino que tienes que ordenarla en base a tasa de interés. Básicamente, si tienes una deuda que tiene un 10% de tasa de interés mensual y uno que tiene un 2% de interés mensual, pones primero la de 10. ¿Cómo describirías, para alguien que no sabe, qué es la tasa de interés? La tasa de interés son básicamente aquel monto de dinero extra que tú tienes que pagarle al banco o a quien te prestó dinero por el hecho de que te lo prestó. Por ejemplo, si yo a ti, Pedro, te presto 100 pesos, te voy a pedir que me devuelvas 100 pesos más 10. Esos 10 pesos adicionales es mi tasa de interés. Por lo tanto, el que tiene el monto más alto lo pones arriba. Sí. ¿Y cuál es la gracia? La tasa de interés más alta. La tasa de interés lo pones arriba. De manera tal de que tú puedas visualizar cuál es aquel que te es más caro. Básicamente, cuál es el que en el fondo te va a pegar más a largo plazo. Porque el negocio para las empresas o instituciones que te venden deuda es en que tú tengas una tasa de interés alta o que se muere mucho en pagar y que terminas pagando el precio original 3 o 4 veces. Sí. Ellos viven de tu deuda. Tengan eso en mente. Una vez que tengas ordenadito ordenadas las deudas, el autor te hace una triple diferencia. Te dice, mira, si tú tienes una deuda que tiene una tasa de interés sobre el 5%, intenta pagarla lo más rápido y agresivamente posible que tú puedas. Lo más rápido. ¿Por qué? Porque el autor dice, esto te va a ir comiendo tanto que no vale la pena tomar el dinero e invertirlo porque la deuda va a ser más alta que el retorno de la inversión. Por lo tanto, si es sobre 5%, págalo al tiro. Si es entre un 3 y un 5, tienes dos posibilidades. O puedes pagar la deuda o
pagar el mínimo que te permite la tasa de interés e invertir el resto. Y por último, si tú tienes una que tiene menos de 3%, que por ejemplo es el caso de las deudas universitarias en Chile con aval del Estado, ahí el autor recomienda mejor págalo lo más lento que tú puedes y dirige el resto de tu dinero a inversiones. ¿Y por qué? Porque el autor te dice, mira, si tú estás pagando menos de un 3% al mismo tiempo, en paralelo, tú estás invirtiendo sobre un 5 o 7%, eso quiere decir que cuando tú llegues al final del periodo de la deuda vas a haber ganado mucho más. Sí. Acá hay 3 índices que tienen que tener en mente. Tienen que tener en mente la tasa de interés, que ya la mencionamos, la inflación, que es qué tan caro se ponen todas las cosas y eso disminuye su poder de compra, y después el interés que puedan tener sus inversiones, que es el único positivo de estos 3 indicadores. Entonces, como dice Santiago, si es que tu retorno de la inversión es más alto porque tu tasa de interés es tan baja, puedes aplazar el pago de esta deuda. Otro aprendizaje aquí muy importante de la parte de la deuda que me gustaría tocar es que existe un concepto que la gente dice que se le llama deuda buena, que básicamente es esta idea de que tú a veces puedes pedir dinero para empujar una empresa o para hacer una inversión o lo que sea y después vas a tener un retorno superior. Si bien eso puede ser cierto en algunos casos, en lo cotidiano no es tan adecuado para por lo menos finanzas personales. Separémoslo de finanzas empresariales, digamos. Sí, que ahí literalmente te dicen consiga deuda. Sí. Y lo encuentro nefasto. Aquí la idea es, por ejemplo, ¿dónde está la gran deuda de las personas? En los créditos hipotecarios para comprar una casa. El tema es, ¿qué te conviene? ¿Comprar la casa más grande que puedes técnicamente costear o tener la casa más pequeña que puedes técnicamente costear, pero al mismo tiempo la que menos deuda incurres? Sí, y eso vuelve, bueno, a lo que decíamos hace unos minutos, es más fácil vivir con menos que tratar de ganar más. Y también sin ser literalmente un monje. Sí, no tienes que vivir mal, pero el punto es que no te ahogues a ti mismo en deudas por querer aparentar más de lo que puedes costear. Sí, y eso es algo que, es lo que me gustaba del libro, que hablaba del entorno, de que literalmente vivimos en una sociedad que está en nuestra contra, donde estamos rodeados de marketing, presión social, que dicen como, espera, ¿cómo es que tú no quieres comprar una casa? ¿Cómo es que no quieres comprar un auto? ¿Cómo es que no quieres tener todas estas cosas? Es que en el mundo hoy en día hay como una especie de maquinaria hecha para que gastes más. Por ejemplo, es muy habitual ver que las personas dicen, yo tengo 20 años, por lo tanto voy a vivir en un departamento pequeño. Ahora tengo 30, ahora tengo que vivir en uno más grande. Ahora tengo 40, uno más grande todavía. Y es como una especie de inflación de tus gastos. Sí, es súper artificial. Es totalmente artificial. Se me olvida quién es el escritor que mencionaba ese mismo fenómeno, donde tú siempre estabas literalmente haciendo lo mismo, por decirlo, comer hamburguesas y vivir en un departamento, pero como dices, a medida que pasas por las etapas de tu vida, pasamos del McDonald's a restaurante A, restaurante después a restaurante B. Sí. Y es exactamente lo mismo, estás haciendo exactamente lo mismo, pero más caro. Y tú puedes hablar de calidad y todo eso, pero... Sí, es que hay una especie de inflación de estilo de vida. Sí, eso es. A ti te enseñan que un joven puede tener un automóvil mucho más barato que un viejo. Un viejo tiene que tener un automóvil más caro. Y es como, ¿por qué? De hecho, me encantaba, creo que lo decía más adelante, la gente joven tiene que aprovechar su aprendizaje de la época universitaria, tienen que aprovechar ese aprendizaje de vivir con la menor cantidad posible. No es necesario vivir con tanto. Por ejemplo, el autor da lo que él llama la fórmula mágica y que me encantaría que todos se tatuaran. Porque en verdad es espectacular. Es demasiado sencilla. Mira, todo esto se resume en, si tú quieres llegar a la libertad financiera, hay que hacer lo siguiente. Gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia y evita las deudas.
Listo. Con esa frasecita se acabó. No hay nada más que saber. No necesitamos grabar más, nos vamos. Drop the mic y chao. Sí, esa es la esencia de llegar a este como estado financiero sano. Yo lo miro mucho como en mi amor por las metáforas. Mira, si tú eres una persona con un bote en un océano, el entorno del océano no lo controlas, tú quieres tener el mejor bote posible para no morir tocado. Ante cualquier incertidumbre de este entorno que tú no controlas, tú quieres tener la mayor seguridad posible y el control sobre tu propia vida, porque es tu vida. Y te mereces esa libertad de decir, ¿sabes qué? No quiero este trabajo que me está haciendo sufrir emocionalmente. Y poder darte el lujo de cambiarte. Sí. La libertad financiera tiene mucho que ver con eso, en darte tiempo. Sí. Por ejemplo, acá no lo tocan tanto, pero hay personas que miden la libertad financiera en base a tiempo. Te dicen, tu dinero tiene 5 meses de antigüedad, o 10 meses de antigüedad, o 2 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que tú te quedas sin trabajo y no ganas ni un solo peso, puedes sobrevivir X cantidad de tiempo. Entonces, la única o la mejor forma de poder decir me quiero cambiar a buscar una oportunidad laboral mejor, o que me atraiga más, o que me llene más, o lo que sea, es tener esta libertad. Es decir, ¿sabéis qué? Si lo voy a hacer, puedo almorzar mañana. Tengo dinero para eso. Sí. Me impresiona mucho que esto es algo que no se enseña en ningún lado. O sea, pasé por la universidad para ver negocios, ver administración, pero en ninguna parte te enseñan finanzas personales y cómo pensar en el tema de los gastos. A pesar de que, como, entre comillas, materia, te enseñan costo de oportunidad, como que no te lo dicen que lo puedes aplicar en tu vida personal. Y ahí está el tema de que lo hemos visto las últimas semanas, de, ok, ¿por qué tu casa no es una inversión? De que adquieres esta deuda, de que significa que como estás con esta deuda, pierdes el costo de oportunidad de lo que pudiste haber hecho con ese dinero. Y todo eso empieza como a acumularse de manera negativa, de las oportunidades que perdiste de generar esta libertad financiera. Y sin ir más lejos, tiene que ver un poco como con los lentes que te pones para mirar la vida. Por ejemplo, cuando uno se compra un automóvil, uno ve el gasto inmediato. Quiere decir, esto me salió $10,000. Ya, perfecto. Pero lo que no estás viendo es, uno, la cantidad de gasto que te va a generar. Es decir, esta compra me va a significar $300 mensuales de aquí a X años más. Dos, no estás viendo el costo de oportunidad. A ver, esos $10,000 invertidos un 7% en un periodo de 7 años van a terminar siendo aproximadamente $20,000. Por lo tanto, en costo de oportunidad, ese automóvil en verdad vale $20,000. Sí. Solo que no lo ves. Y también está el tema, bueno, como decíamos, la inflación de la vida. Como acá el otro decía, mira, Mike Tyson ganó millones de millones, pero también adquirió un estilo de vida tan caro que terminó quebrando. Es muy habitual ver a la gente que se gana la lotería y que a los 2 años vuelve a donde estaba al principio. Yo tengo unos compañeros de trabajo que les encanta el ciclismo. Son esas personas que compran bicicletas profesionales realmente. Y ellos, los ejemplos, hablaban otro día de lo descarados que están los precios, pero también que como cada año sale un modelo nuevo, era muy fácil esperar un poco, comprar el modelo del año pasado, que es prácticamente igual, pero que está a mitad de precio. Sí. Bueno, la típica. Si te quieres comprar un automóvil, cómpralo con 1 año de antigüedad y vas a pagar un 30-40% de descuento. Sí. Y es exactamente lo mismo. Sí. Encuentro muy raro que uno necesite comprar como el último modelo. A pesar de que yo me he dado estos gustos en un par de ocasiones de comprarme el último modelo tecnológico. Tampoco hay que sonar draconiano en esto. Sí, lo importante es empezar a ver la vida con otros ojos. Y en ese sentido me encantaría tocar derechamente lo que es la parte 2 del libro, que es empezar a pensar en qué son las inversiones, cómo funcionan, dónde invertir, cuánto invertir, etcétera, etcétera. Nos vamos a lo práctico. Nos vamos un poquito más a lo práctico. Y
Acá lo primero es que queremos dejar claro es que este autor es un fuerte, ¿cómo decirlo?, discípulo de lo que son las inversiones bursátiles. Es decir, él invierte en bolsa, en acciones, en bonos. No van a escuchar mucho hoy día en lo que son inversiones inmobiliarias o emprendimiento u otras por el estilo, que son muy válidas, Sí. pero que para el ciudadano promedio no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque la gracia de lo que son las inversiones en bolsa es que con muy poco puedes entrar. Es decir, el típico mito de necesitas dinero para invertir no es cierto aquí. Tú puedes partir con 10.000 pesos chilenos o algo así como $20. Sí, porque bueno, la única restricción es literalmente capital, a diferencia de las otras dos que mencionaste que necesitas o mucho capital o un grado de expertise en un tema como para establecer tu propio emprendimiento. Sí. Y en este sentido, lo primero que el autor hace es contarnos que lo toca en los capítulos 4, 5 y 6, pero el punto es que el autor nos va a contar un poquitito la historia de la bolsa norteamericana. Pero, ¿te parece que aclaremos inmediatamente qué es lo que propone el autor? Bueno, sí, Sí, ya. que el autor dice, yo recomiendo acá fondos indexados. Sí, que creo que me gustaría tocarlo un poquitito después, pero la idea básica de un fondo indexado es comprar una especie de fondo mutuo que lo único que hace es comprar todas las acciones de un determinado índice. Eso es lo que hace. Pero Veamos eso más adelante, simplemente quería ponerlo sobre la mesa. sí, vamos un poquitito hacia atrás para poder avanzar. Partamos por qué es una bolsa. Una bolsa de valores básicamente es un lugar donde las empresas ofrecen un pedazo de ellas mismas, es decir, tú puedes comprar un pedacito de una empresa a cambio de un precio. Entonces la gracia que tienen las bolsas de valores que existen hace cientos de años, y el autor en concreto lo que va a hacer en este libro es analizar la bolsa de valores norteamericana. Entonces te dice, mira, si tú te metes a la bolsa norteamericana vas a poder comprar cientos de acciones, incluso hoy en día miles de acciones. Es decir, puedes comprar un pedacito de varias miles de empresas distintas. Y lo entretenido del libro es que te muestra varios gráficos. Sí. Te muestra gráficos de cómo la cuestión partió en 66 puntos en 1900 y terminó en 11.400 100 años después. Por favor, escucha lo que acabo de decir. De 66 subió a 11.400. Si tú tenías $1, o sea, tenías $66, bueno, terminaste teniendo 11.400. Imagínense el aumento porcentual de esa cuestión. Sí, y eso es considerando todas las caídas de bolsa. Eso es bastante interesante. Eso que acabamos de decir incluye 2 guerras mundiales, incluye Guerra Fría, Gran Depresión. Guerra Corea, incluye la crisis del 29, incluye la crisis de los misiles, incluye todas estas cuestiones, para que ustedes se den cuenta. Sí. Bueno, también hay un tema acá que la línea de tiempo es tan grande que inevitablemente uno llega a montos mayores. Pero también acá hay un tema interesante de cuando lo miras como, bro, ¿sabes qué? Esto ocurrió en casi 100 años, yo no voy a vivir casi 100 años, pero encuentro muy interesante el cambio de mentalidad de decir, ¿sabes qué? No importa eso, incluso si no lo ves tú, lo pueden ver tus hijos, lo pueden ver tu familia, es casi que empezar a armar como un pequeño legado para ti de libertad financiera. Y sin ir más lejos, no es necesario eso. El autor, además de mostrarte los últimos 100 años, te muestra los últimos 40, que son los años que él invirtió personalmente. Y cómo pasó a través de como 5 grandes crisis y tremendos cataclismos, y aún así se había multiplicado en un 4.000%. Yo odio el mundo financiero por varias razones, pero hay que reconocer que es una estrategia válida entrar acá de esta manera. Lo interesante es lo siguiente, es que las personas, cuando reciben su primer sueldo, ganan sus primeras lucas, tienen esta duda de ¿dónde meto mi dinero? Y el autor te dice, mira, tú vas a tener cientos de fondos mutuos a tu disposición. Todos estos fondos mutuos, la característica que tienen es que tú le pasas el dinero a una persona, él la invierte por ti y te devuelve el dinero.
Lo interesante aquí está en que él dice, mira, yo te acabo de mostrar un gráfico que te muestra la bolsa estadounidense en los últimos 100 años y cómo se multiplicó infinito por ciento. Y te voy a mostrar, por lo tanto, que si tú hubieras comprado esta bolsa, todas las acciones que habían, y tú hubieras esperado todo este tiempo, hubieras ganado este tremendo monto. En cambio, si tú te hubieras metido en un fondo mutuo distinto, donde hay una persona invirtiendo, te darías cuenta que lamentablemente las estadísticas dicen que solo entre un 1 y un 0% de esas personas son capaces de ganarle a la bolsa como un todo en un periodo largo de tiempo, es decir, 30 o más años. Por lo tanto, lo que te está diciendo es, ojo, si tú tienes que elegir entre múltiples fondos mutuos, elige uno que lo único que haga es comprar la bolsa completa. ¿Por qué? Porque estadísticamente en el largo plazo, 15, 20, 30 años, es la apuesta más segura. Sí. Acá se mete mucho también en tema de por qué es que la mayoría de la gente cuando se mete a la bolsa del mercado pierde dinero. Y tiene que ver mucho con que hay muchos costos de transacción asociados que la gente no los ve. Dice, ¿sabes qué? Voy a ir con un broker. Esa persona va a invertir por mí. Pero mucho del negocio de Wall Street es sacar ingresos de ti, no que tú saques ingresos. Sí, lamentablemente, piénsalo así, si alguien les ofrece administrarles el dinero, tiene dos grandes incentivos. Uno, que le vaya bien a él. Y dos, que te vaya bien a ti como inversionista. Y por lo general, gana la primera. Les importa más ganar ellos que tú ganes. Piensa en el logo de Wall Street. Literalmente piensa en el logo de Wall Street. El punto de fondo es que, ¿por qué las personas y los inversionistas que administran estos fondos suelen perder? Porque la bolsa va a experimentar siempre, siempre, siempre altos y bajos. Va a venir periódicamente una crisis bursátil. Va a venir periódicamente una recesión. Va a venir periódicamente un alza muy fuerte. La cosa es que nadie tiene una bolita mágica para poder ver el futuro. Y todos tratan de jugar a que la tienen. Y todos creen que ellos, yo voy a chuntarle perfectamente antes de que quede la crisis y voy a comprar justo abajo. Todos dicen lo mismo. Nadie nunca lo logra. Lo lamento, pero háganse la siguiente idea. Si es que ustedes fueran boxeadores, y esto lo pone el autor, si ustedes fueran boxeadores y se subieran a un ring y estuviera al frente de ustedes Mohamed Ali, y le viniera Mohamed Ali y le dijera, perfecto, yo te voy a enseñar todo como yo entreno. Esta es mi dieta, estos son mis entrenamientos, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Tú te atreverías a ir después de ese entrenamiento a pelear con él? No, probablemente no, porque por mucho de que tú puedas leer o saber lo que él hizo, no necesariamente lo puedes replicar. Sí. Y eso en el mundo de las inversiones tiene un equivalente, que se llama Warren Buffett. Mohamed Ali es como uno de los boxeadores más exitosos de la historia. Warren Buffett es el inversionista más exitoso de la historia. La pregunta es, si solamente hay un Mohamed Ali y hay un Warren Buffett, ¿por qué será? A pesar de que todos saben exactamente lo mismo que ellos hacen. Es porque ellos tienen una habilidad extraordinaria, única en el planeta. Entonces también tiene un poquitito de ego esta cuestión de creer, si yo leo lo que hacía Warren Buffett, voy a ser Warren Buffett. Si yo leo lo que hacía Mohamed Ali, voy a ser Mohamed Ali. No, sorry, lo lamento, bajemos el ego, uno no es tan extraordinario como uno cree, mejor utilicemos una estrategia que le va a ganar a todo el resto y es muy sencilla. Sí, porque también hay que pensar que, también lo ponía en el libro como la metáfora de la cerveza, que era, si tú en un vaso de vidrio te sirves cerveza, si lo haces bien, la mayoría es cerveza, si lo haces mal, la mayoría es espuma. Si alguien te pasa un jarro negro, tú no tienes cómo distinguir si lo que estás viendo es una capa delgada de espuma y abajo hay cerveza o es pura espuma. Y acá en la bolsa significa que no tienes cómo distinguir realmente si hay un como valor real de las cosas o no, porque hay mucha gente entre medio tratando de ganar dinero solo con las transacciones, solo con la compra corta, venta corta, que significa apostar si es que el valor va a subir, no si la empresa real tiene mayores ingresos. Entonces, cuando entran a ese ambiente, tienen que considerar
todas estas cosas que hacen que la gente pierda cuando entra. Porque tratan de jugar mal el juego. También otra cosa que es muy importante es que ya, primera lección importante, no intentes ganarle en tiempos a la bolsa, no intentes decir, me voy a Adivinar salir. cuándo entrar. Adivinar cuándo entrar y cuándo salir. Segundo, ten en claro que a largo plazo, la bolsa suele subir. Y en eso me gustaría, por ejemplo, tocar algo que nos tocó en nuestra experiencia. El 2008, 2009, cuando nosotros estábamos vivos, hubo una de las crisis más importantes, la segunda crisis más grande después de la crisis del 29. Una cuestión espantosa. Y uno pensaría, esto cambió todo, es el fin del mundo, perdí todo, no voy a volver a invertir nunca más. Pero ahora, 10 años después, podemos decir que la bolsa está en un punto el punto más alto que nunca ha estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes vivir una crisis como la del 29 o la crisis del 2008 y aún así tener la esperanza de que en el largo plazo, 10 años después, la cosa va a estar mejor. Y eso es súper importante porque emocionalmente esto es muy difícil. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Si ustedes hubieran tenido $1.000.000 al principio de la crisis del 29, cuando esto llegó abajo, al punto más abajo, que fueron como un par de meses después, la persona hubiera tenido $100.000. Es decir, perdiste un 90% del valor de tus inversiones. Y el miedo está en que si tú ves esto, lo que la gente hace es entrar en pánico. Dice, perdí todo mi dinero, lo que tengo que hacer ahora es vender. El problema es que cuando tú vendes, consolidas la pérdida, es decir, no hay vuelta atrás. Y el autor es muy inteligente en mostrarte cómo, si es que tú hubieras sufrido esta caída del 90% y no hubieras hecho nada, absolutamente nada, no hubieras metido ni un peso adicional, en 5 años hubieras recuperado la inversión. Si hubieras metido en un año, o si hubieras metido aún más dinero, hubieras recuperado tu inversión en un año. ¿Qué quiero decir con todo lo que estoy diciendo? Que vamos a vivir crisis y el elemento más difícil de manejar es el emocional. Es no salir cuando toda la gente está llorando y queriendo salir. Sí. La idea de que todo esto de inversión de bolsa es un juego racional para gente con mentalidad matemática es un mito. El 90% de las personas lo hace a pura decisión emocional. Sin ir más lejos, hoy en Chile, hace aproximadamente 2-3 meses, hubo una crisis social muy importante que le pegó un golpe de casi un 10% a la bolsa. Y lo que toda la gente está haciendo es vender, como locos, porque tienen miedo. Yo estoy haciendo todo lo contrario. Yo estoy comprando. ¿Por qué? Porque está todo en liquidación. Piénsenlo así, si ustedes fueran a una tienda y ven una polera y está con un 10% de descuento, ¿comprarían más o menos? Por el otro lado, si tú vas a la tienda y te das cuenta que le subieron el precio un 10%, ¿comprarías más o menos? Es la misma lógica. Es la misma lógica. Pero, de nuevo, reconociendo que es una decisión emocional, porque significa decir, ok, voy a tomar una decisión con consecuencias a largo plazo. Y también, si empiezas a caer en el hábito de ver constantemente cómo fluctúa el precio, vas a tener un paro cardíaco en los 2 meses. Lo importante aquí, por lo tanto, es primera lección de las inversiones. La bolsa, en el largo plazo, siempre sube. Segunda lección, los gastos y costos asociados son muy importantes. Es decir, intenta encontrar aquel vehículo que tenga menos gastos para los intermediarios. Tercero, emocionalmente tienes que estar preparado para cuando vengan las crisis, porque van a venir siempre. Entonces tienes que tener claras esas 3 cosas. Y habiendo dicho eso, me gustaría ya entrar al detalle. Me gustaría entrar en lo que es el capítulo 10, donde el autor te da el detalle de qué demonios tienes que hacer con tu dinero, cómo invertirlo, cuánto, dónde. Y para eso, lo primero, me gustaría, no sé si nos puedes contar un poco, Pedro, cuáles son lo que él llama las 2 etapas de la vida respecto al dinero. Nota personal, encontré genial esta parte porque justo yo venía hablando de esto mismo con mi papá. ¿Ya? Porque él, que hace un par de meses, un año ya, dejó de trabajar, ha estado viendo qué hacer con todo el dinero que ahorró en su vida. Y ahí un poco me empezó a caer la idea que después el libro ponía textual de
Claro, uno cuando es joven va como al ataque. Tú vas a obtener riquezas. Acumular. Vas a acumular a decir, yo necesito mi pedazo del mundo. Quiero tener un techo sobre mi cabeza y un colchón en el cual poder dormir. Pero cuando estás en la etapa que está mi papá yo ya hice eso. Él ya fue al mundo, trabajó y ahora está viendo cómo vivir el resto de su vida con lo que obtuvo. Preservar la riqueza. Exacto. Entonces, eso dice, ¿estás en modo de generar riqueza o preservar riqueza? Y puedes pasar Sí. por ambos periodos varias veces en tu vida. Eso también es importante tenerlo en consideración. Sí, esto es más que nada como un switch, o ni siquiera un switch, es como el volumen de la radio, que tú puedes poner de, ok, 0% o 100%. Y lo vas ajustando a tus necesidades y tu persona. Lo segundo que también tienes que tener mucho en cuenta es cuál es tu tolerancia al riesgo. Y la tolerancia al riesgo es una cuestión emocional. ¿Qué tan nervioso te vas a poner cuando la bolsa caiga un 30% en un mes? Que eso va a pasar. Entonces lo que tú tienes que tener, tienes que sincerarte contigo mismo y decir, si es que mis inversiones que valían 1000 pasan a valer 700 en un mes, ¿me voy a poner nervioso y voy a querer vender todo o voy a ser capaz de aguantar y esperar? Que creo que es súper importante ser sincero con uno mismo. Sí. Que ser sincero, hay que ser sincero. Y eso, por ejemplo, lo afecta mucho las etapas de la vida. Tú cuando eres mayor tienes menos margen para maniobrar que cuando eres muy joven. Entonces también cuando eres joven tiendes a tener más tolerancia al riesgo que cuando eres más viejo. También otra cosa que es súper importante es cuál es tu horizonte de inversión. ¿Vas a invertir por 20 años y después vas a sacar el dinero? ¿O lo necesitas de aquí a 5? Súper importante. Y con eso, con esas tres cositas en mente, ¿en qué etapa de la vida estás? ¿Cuánto riesgo eres capaz de aceptar? ¿Y cuál es tu horizonte de inversión? Tienes tres grandes formas de invertir. Primera gran forma, acciones. Segunda gran forma, bonos. Tercera gran forma, dinero en efectivo. Con esto, con estas tres herramientas, tú eres capaz de construir un portafolio barato, sustentable a largo plazo y que va a ser muy, 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 muy bueno para tus inversiones. Sí. Acá es donde volvemos a la idea de que estén indexados. Ahora entramos a la idea propiamente tal de la indexación. Porque como decíamos hace unos minutos, cuando está indexado, tú finalmente lo que estás comprando es casi que la bolsa. De hecho, literalmente es eso. Sí. Literalmente. O sea, es un activo que va a reflejar lo que ocurre en la bolsa. No es que seas dueño de un pedazo de la bolsa. ¿O sí? Hay que distinguir. Sí. Es que ahí hay que meterse y distinguir entre fondos indexados y ETF, pero... Ya, pero bueno, versión El rápida. punto es... Versión rápida es... Primera cosa, tú tienes que tener un pedazo de tus ahorros, por ejemplo, de 1000 pesos, tienes que tener un pedazo de tus ahorros en acciones. ¿Qué quiero decir en acciones? Quiero decir en uno de cada uno que está disponible en la bolsa. Súper en concreto. Si es que la bolsa de Estados Unidos está compuesta por 7000 empresas distintas, hay fondos que lo que hacen es comprar una cada una de esas. De manera tal de que si a una le va mal, da lo mismo. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. ¿Cuánto es lo peor que puede pasar con una empresa concreta? Es decir, si vale 100 pesos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Quiera. Que quiebre, se vaya a cero. ¿Sí? Por lo tanto, si algo valía 100, pasa a valer 0. Cero. Pero por el otro lado, ¿cuánto es lo máximo que puede subir una empresa? De 0 a infinito. El upside es infinito. Por lo tanto, si tú tienes súper mega diversificado en toda la bolsa, la gracia que tiene eso es que tú no vas a tener el problema de que si a una le va mal, te afecta mucho, porque vale un pedacito muy pequeño. Acá es donde vemos también cómo se comportan las acciones a lo largo del tiempo en que te sirven para periodos de inflación. Bueno, acá en Chile tuvimos un periodo de mega inflación. Sí, en el año 70 al 73. Sí, ahí no estábamos vivos. Creo que también hubo otro después del 80. No, Creo que una no crisis me del acuerdo. 80. Ahí no he hecho la tarea de historiador. Debería hacerlo. Bueno, el tema es que ahí es cuando algo como una acción que es finalmente eres
dueño en parte de algo real, De una empresa real. de una empresa ¿sí? real, te puede defender. Porque si bien tu dinero vale menos de un día para otro, esto físico es lo que te va a salvar. ¿A qué te refieres con esto físico? O sea, esto... Bueno, tampoco es tangible. Esto es real, quiero decir. Sí, a ver, déjame aclarar un poco esa frase. Uno de los miedos que tienen las personas es que cuando dejan el dinero bajo el colchón o en la cuenta corriente, haya una cosita que se llama inflación, que básicamente hace que cada vez que pasa el tiempo, tu dinero vale menos. Entonces, el miedo que tú tienes es que a más tiempo, peor, y cómo enfrento la inflación. Pero lo bueno de la inflación, en cierto sentido, es que si bien las cosas se van haciendo más caras y tu dinero pierde valor, quien vende esas cosas son las empresas. Por lo tanto, si una empresa antes vendía un objeto en 10, ahora lo vende en 15 porque hubo una inflación de 50%. Por lo tanto, si tú te fijas, si tú tienes tu dinero en acciones, vas a hacer que tu dinero esté en empresas que van a subir sus precios en base a la inflación. Por lo tanto, aunque no te des cuenta, estás ajustándote a la inflación a través de tener acciones. Gracias por aclarar mi enredo. Por lo tanto, primera gran herramienta. Cuando ustedes quieran invertir, compren un fondo indexado. En concreto, ¿cuál de todos los que existe? El autor recomienda uno que se llama V corta TSAX, que es de Vanguard, que es una empresa. En Chile hay uno parecido que es del Banco Itaú, que sigue el IPSA. Esas son las dos opciones, Chile, Estados Unidos. Y son las opciones porque vivimos acá. Puede que en cada país haya uno... Generalmente en todos los países hay uno más. Habitualmente los mejores son los gringos porque Estados Unidos un mercado es gigante. un mercado gigante. Pero bueno. Sí. Acá el autor habla mucho de Vanguard y todo esto de los fondos indexados. Y yo acá te quería preguntar, porque sé que esto va más del tema de cuánto uno debería entusiasmar y tomar ese consejo. Vuelvo en un segundo. Pausa dramática. Este es el libro de Vanguard. Tiene 700 páginas. Wow, es gigante. Estoy a punto de Le voy terminar. a sacar una foto, lo voy a poner... Ponlo por el otro lado. A ver, en el mundo existen varias empresas que ofrecen fondos mutuos. La característica distintiva de Vanguard es que es la que tiene los costos más bajos del mercado y que tiene una estructura de propiedad que creo que no vale la pena meterse ahora, pero que es la que alinea mejor los incentivos de los que administran con los inversionistas. Para que se hagan una idea de la diferencia, que es brutal, es habitualmente un fondo mutuo te cobra entre un 1 y un 2% anual por el solo hecho de tener tu dinero. Es decir, si tienes 100 pesos, 2 de estos pesos se van a ir a esto. Por el solo hecho de tenerlo. Vanguard te cobra 0.05%. De nuevo, 0.05. Entonces, si tú te fijas, el costo es brutalmente más chico. Damn. Segundo, estos callos utilizan tecnología. Entonces, básicamente tienen un computador comprando y vendiendo para que esté justito ajustado a la bolsa. Por lo tanto, no le tienes que pagar a un ser humano, que es lo más caro. Y tercero, son las que, bueno, lo que yo les decía hace un rato, son las que tienen mejor alineados los incentivos. Por lo tanto, mi recomendación personal es que me gusta mucho esa, que se llama VTSAX. El único problema es que en Chile tú no lo puedes comprar directamente, tienes que comprarlo a través de un ETF. Versión súper rápida. Un fondo mutuo es un patrimonio, un grupo de dinero que lo toma un administrador y lo invierte a nombre de los aportantes. Sencillo. La característica que tienen los fondos mutuos, por lo tanto, es que tú tienes que ir a la tienda, al edificio de este administrador para pasarle tu dinero. Esto obviamente hoy se hace online, pero pasa eso para poder hacer esta inversión. En cambio, existe otro tipo de fondos mutuos que son súper novedosos, que se llaman Exchange Traded Funds, que básicamente lo que son fondos mutuos, pero que además se venden en bolsa. Por lo tanto, tú no necesariamente tienes que ir a tocarle el timbre y pasarle el dinero, sino que puedes comprarlo a distancia. Y la característica importante de esto es que es a nivel internacional. Por lo tanto, este que yo lo estoy diciendo, VTASX, no existe en bolsa directamente. Nosotros chilenos no lo podríamos comprar.
Pero existe la versión que sí cotiza en bolsa, que se llama VTI, VT y latina. Y ese es exactamente el mismo, solamente que transa en bolsa. Y otra de las características que tiene un ETF, en este caso concreto, es que VTISX, ese que está ahí, vale $10.000 la cuota. Para poder entrar necesitas $10.000. En cambio, VTI vale $160 la cuota. Entonces es mucho más barato para entrar. Ok, creo que, sí, creo que puedo entrar a ese. ¿Se entiende? El problema que tienen es que los ETF, a diferencia de los fondos mutuos, tú los puedes liquidar tan rápido como los compraste. Entonces hay una tentación emocional a comprar y vender cuando a la bolsa le va bien o mal. Por lo tanto, toda la gran gracia de tener un fondo indexado y aguantar las caídas y bajadas se va al demonio cuando las personas actúan intentando adivinar el mercado. Entonces, si es que tú eres capaz de mantener la misma disciplina en un ETF como en un fondo mutuo, son equivalentes. Solamente a veces valen un poquitito más de costo de mantención. Creo que en vez de valer 0.05 valen 0.07. Claro, empiezas a agregar como niveles de abstracción. Como de la empresa, o sea, de comprar parte de una empresa, pasas a comprar como la cosa que compra de esa empresa y las otras empresas, y tú estás comprando la cosa de la cosa. El punto es que, primera herramienta, acciones. Segunda herramienta, bonos. No sé si pudierais explicar un poquitito los bonos para que no hable yo tan autistamente. Dale tú. ¿Le doy yo? A ver, cuando uno va a un banco y pide un crédito, lo que hace el banco es pasarte una suma de dinero a cambio de que tú se la pagues más un interés, que era este dinero extra que veníamos conversando. Los bonos son algo muy similar, pero en vez de pedirle dinero a un banco, la empresa le pide dinero al público en general. Es como que viniera, no sé, una empresa chilena, Copec, no, sí, Copec podría Copec. ser, y viniera al señor Pedro y le dijera, señor Pedro, ¿usted me prestaría dinero? Sí, perfecto, yo se lo presto, a cambio de que usted me lo devuelva con tiempo más un interés. Entonces, básicamente los bonos son títulos de deuda, representan una deuda que tiene una empresa con alguien. Sí, también los como más famosos de esta categoría yo te diría que son como los bonos estatales. Sí. Y la segunda, como tipo de estos, más allá de los bonos de las empresas, son los bonos de los propios estados. Que en vez de ir el Estado de Estados Unidos ir a pedirle plata a un banco, le pide plata a la gente en general. Te vende bonos. Sí. La cosa se puede complejizar harto más cuando uno empieza a ver distintos plazos de bonos y uno empieza a mirar que los bonos se pueden vender antes o después, que prepagos y muchas otras cosas. Pero la cosa... Que Argentina quebró. Básicamente la cuestión más sencilla de esto es: las acciones se van moviendo con la bolsa. Los bonos suelen moverse, pero mucho más moderadamente. Son una renta más fija. No son 100% fija, ojo con eso. Los bonos igual cambian, pero mucho menos. Es decir, cuando hay una recesión, cuando la bolsa cae en un 70%, los bonos caen un 30%, por decirte, o un 20%. En otras palabras, caen mucho menos. Pero también para el otro lado, cuando la bolsa sube un 70%, los bonos suben un 20%. Sí. Acá hay como una correlación entre riesgo y volatilidad. Las acciones son muy volátiles, alto riesgo, así que pueden subir y bajar como quieran. Los bonos se mueven menos, pero son más seguros, pero menos volátiles, etc. Por lo tanto, si tú lo piensas, en este minuto tienes dos herramientas. Acciones que tienen un muy alto potencial, pero se mueven mucho. Y bonos que tienen un potencial más chico, pero se mueven poco. Y el bono acá también te sirve ante la deflación. Sí. Y teniendo esos dos elementos, si tú los empiezas a mezclar, empiezas a jugar con tu portafolio. Por ejemplo, si eres una persona que tiene 20 años por delante y crees que puedes tranquilamente seguir trabajando y no tener que tocar este dinero de tus inversiones, es muy probable que lo que te recomendemos sea tener un portafolio muy agresivo. ¿Qué quiere decir eso? Mucha proporción de acciones, muy poca proporción de bonos. ¿Por qué? Porque si es que la bolsa cae un 70%, puedes esperar. En cambio, si eres una persona que ya está jubilada, que ya ahorraste todo tu dinero y que si es que en un mes necesitas sacar el dinero por alguna operación o lo que sea y la bolsa cayó un 70%, te va a matar. Por lo tanto, la recomendación es tener más bonos que acciones. Ahora, ¿cómo se tienen estos bonos? ¿Uno puede ir a la bolsa y decir, señor Copec, páseme un bono? No. ¿Por qué? Porque los bonos son montos muy grandes. Las empresas piden muchos millones de dólares. Por lo tanto, si tú no tienes millones de dólares para prestarle, no te prestan. O sea, no te venden No te bonos. pasa a ti. Por lo tanto, lo que uno hace es comprar un fondo que tiene bonos. Es decir,
Es una especie de fondo mutuo que adentro tiene solo bonos. Y la recomendación de acá, el concreta del autor, es el VBay TLX, que básicamente... B corta, B larga, TLX. Sí. Que básicamente es un fondo que tiene todos los bonos de Estados Unidos. De manera tal de si uno no te paga, no pasa nada. También de Vanguard. También de Vanguard. De todas formas, igual existen harta... hay competencia de esto. Hay una empresa que se llama BlackRock y otras más que hacen exactamente lo mismo. Y el tercer elemento, dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir el dinero en efectivo? Que tú tienes un pedacito, 5 o 10%, que está guardado para una emergencia muy de corto plazo. Chocaste el auto, necesitáis pagar el deducible, ahí tenéis tu platita. Acá quieres tener liquidez para nunca necesitar comprar deuda. Por lo tanto, la idea es así de fácil. Ustedes partan, pesquen su primer ahorro, aunque sean 10.000 pesos, lo que ustedes quieran, tómenlo y divídanlo de la siguiente forma. Si ustedes son jóvenes, pónganle una gran proporción a acciones. Recomendación entre un 75 y 100%. Pueden incluso poner 100%, full agresivo. Un pedacito a bonos, 20-25%, y un pedacito Vivir. a efectivo. Por lo tanto, un muy joven, una persona de 22, 23 años que tiene 30, 40 años por delante para invertir y quiere ganar mucho a largo plazo, literalmente no haga nada más que comprar un fondo que se llama este fondo indexado, que se compra toda la bolsa de Estados Unidos y nada más. Chao, se acabó el problema. Sí. Acá el autor, abría con esto el libro cuando decía de que todo esto partió porque él le escribía a su hija que si bien él vive de esto, la hija no tenía ningún interés real, pero reconocía que era útil. Y acá el mismo autor lo dice, mira, si tú quieres dedicarte a la música, las artes, el trabajo social, lo que quieras, esto es útil para ti, porque te trae esta libertad financiera, te trae esta flexibilidad, y aunque no te guste el tema, con esto mínimo puedes empezar a obtener beneficios de que esto exista. Sí. Y si tú ya estás en una etapa un poquitito más defensiva, empieza a jugar con los porcentajes en bonos. Por ejemplo, podrías tener un 75% en acciones, un 20% en bonos y un 5% en efectivo. Que sigue siendo muy agresivo. La recomendación cuando ya estás en los 65 años y no quieres perder dinero es 30% acciones, 50% bonos. ¿Se entiende lo que voy, no? Sí. Por lo tanto, eso es lo que se llama el asset allocation. Que incluso en Estados Unidos hay una versión que es aún más fácil, que se llama Target Retirement Funds. Que básicamente lo que hacen es que ellos, dependiendo de tu edad y la edad en que te quieres jubilar, te calculan el porcentaje. Pero creo que un poquito para más adelante. Sí. Lo importante, por lo tanto, es si es que ustedes tienen esto, básicamente están listos para poder llegar a la libertad financiera con los años. Como dice el autor, y a mí me encanta la frase, es: si es que haces esto, mete el dinero, olvídate de él en 30 años y cuando lo vayas a sacar, anda con un cardiólogo. Porque te va a dar un infarto todo lo que haber crecido. Sí, el interés compuesto es monstruoso. Especialmente también si es que ustedes, a medida que ganan mes a mes por su trabajo, siguen haciendo crecer este monto. De hecho, él recomendaba una estrategia como bien agresiva de ahorro. Decía, mira, lo que ganas, la mitad se va a tu futuro. La mitad se va a ahorro e inversión. Yo llevo 20% en los últimos meses. E igual me impresiona cómo crece ese montito. Sí. Pero después de leer este libro, lo siento un poco como un desafío. Sí. Apretémonos el cinturón. Pues también compré varias cosas que no necesitaba. Me han hecho feliz, pero no necesitaba un Wii. Sí. O sea, un Switch. En fin, a esto me gustaría agregarle un poquitito de dificultad para la audiencia latina. Esto no lo toca tanto el libro, porque el libro está hecho por un gringo para gringos. Sí. Uno de los grandes desafíos, que lo toca muy marginalmente, lo toca como en una página nomás, uno de los grandes desafíos que tiene esto es que si tú compras estos fondos que les estamos recomendando, tú los vas a comprar en dólares.
Y los dólares tienen un peligro gigante que se llama tipo de cambio. Puede pasar que el dólar esté a 700 pesos chilenos un mes, a 800 pesos chilenos un mes o a 600 pesos chilenos un mes. No lo sabemos. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, las acciones subieron 10%, pero el dólar bajó un 10%, te va a neutralizar todo lo que ganaste. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que tú tienes como inversionista latino para poder invertir en Estados Unidos, como sugiere el autor, es tener en consideración de que toda esa rentabilidad que tú puedes acumular con los años se puede ver afectada por el tipo de cambio. Por lo tanto, mi recomendación personal es que si ustedes tienen una necesidad en pesos, es decir, tienen que gastar ese dinero en pesos, tengan un pedazo de su portafolio en fondos en pesos. Claro. También, un fondo indexado, de bajo costo, pero a la bolsa, en este caso nuestro, a la bolsa chilena. Y yo así lo tengo en mis inversiones personales. Tengo un pedazo en fondos chilenos, de manera tal de que si necesito pesos y el dólar está demasiado malo, es decir, ha bajado mucho, puedo sacar de ahí. En cambio, por el otro lado, si es que cuando quiero sacar el dinero me doy cuenta que el dólar está muy alto, puedo sacar los dólares. Porque ahí además del 10% que subió, gano un 10% adicional en tipo cambio. Sí. Entonces mi inversión en verdad subió un 20%. Importante. Es horrible. Es una red de dependencias. Te das cuenta que realmente todo cambia mes a mes. Sí. Lo importante aquí, por lo tanto, es que si no saben hacer esto, consíganse a un asesor que los ayude, pero que sea de bajo costo, que sus incentivos estén bien puestos. Sí. Por ejemplo, la típica acá en Chile es que tú vas a una empresa grande que ofrece fondos mutuos y lo primero que hacen es ofrecerte sus propios fondos mutuos. Sospechoso, po. ¿Quién gana haciendo eso? Ellos. También hay un fenómeno... Espérate, paréntesis. ¿Y por qué nunca te ofrecen un fondo indexado? Porque un fondo indexado es muy barato y no los requiere a ellos, por lo tanto ellos no ganan. Sí. Bueno, también el autor ahí se mete en cómo es que muchas de estas empresas lo que hacen es que, claro, tienen todo un portafolio de fondos mutuos, pero solo reportan los fondos que les va bien. Muchas veces también mienten con las estadísticas. Como, este es el fondo mutuo más exitoso del mes de julio. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Y hay una cuestión que se llama el sesgo del sobreviviente. Sí. Que es que estas empresas tienen 10 fondos mutuos. Al tercer año, de esos 10 fondos mutuos, 3 murieron. El problema es que al tercer año, ese fondo mutuo lo borran de su página web. Por lo tanto, solamente te muestran los que les fue bien. Entonces, a los 10 años tú miras y dices, mira, esta empresa tiene 4 fondos mutuos que renta todo esto. Lo que no te están diciendo es que hay otros 20 más que murieron porque les fue pésimo. Sí. No, es nefasto eso. Sí. Cuídense de la persona que quiere su dinero de esa forma. Por lo tanto, me gustaría hacer una sugerencia súper concreta para todas las personas que nos escuchan como tú, Pedro. ¿Qué tienes que hacer? 1, ir a una corredora de bolsa que te cobre muy poco. Yo te puedo dar varios nombres acá en Chile, pero lo importante es que comparen todas las corredoras de bolsa que hayan y fíjense que sea la más barata. ¿Por qué? Porque se les va a ir un pedazo innecesariamente en intermediarios. 2, una vez que la hayan identificado, compren, en su caso, un ETF, que son estos fondos que te puedes comprar de manera internacional, de estos fondos indexados gringos. La gracia es que ustedes literalmente van a subirse a la economía gringa, que es la más potente probablemente de aquí a 100 años. No sabemos si va a ser la más grande o China le va a haber ganado, pero una cosa es cierta, que probablemente va a estar bien. Por lo menos mejor que Chile. Sí. Segundo, una vez que hayan comprado y visto esta operativa, tengan la posibilidad de comprar bonos. Y por último, decidan cuánto le van a poner a cada uno. Si le van a poner un 70, 25, 5, si le van a poner un 5% efectivo, si le van a poner un 70, 30, si le van a poner un 100%, da lo mismo. Si eres joven, tú, Pedro, métele 100% en acciones. Chao. Te quedan 30 años por delante. Voy a cumplir 30. Qué desastre. Y una vez hecho eso, ustedes tienen que hacer una pequeña mantención anual que se llama un rebalanceo. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes tengan... Bueno, el rebalanceo se hace en dos periodos. Se hace cuando hay una corrección muy grande en la bolsa o bien cuando hay una vez al año. Básicamente significa lo siguiente. Si tú invertiste... Es que acá me encanta cómo el autor lo pone y dice, mira,
como tú nunca puedes adivinar cuándo es un buen tiempo en el mercado para entrar o salir, escoge cualquier número. Siempre que no sean como principio o final de año, porque eran como periodos muy volátiles. Es que no, en esos periodos en concreto lo que pasa es que los fondos mutuos venden mucho y compran mucho por un tema de impuestos. Ya. Entonces ahí como que no te conviene tanto. Hazlo en abril. Sí, de hecho él decía, lo hago en el cumpleaños de mi señora. Así nunca se me olvida. No sé si no se le olvida el cumpleaños de la señora o rebalancear, pero uno no se le olvida. Por lo menos uno de los dos se acuerda. El punto del rebalanceo es que es muy sencillo. Imagínense que ustedes tuvieran 50% en acciones, 50% en bonos. Si pasa un año, a las acciones les puede haber ido muy bien, no sé, un 20% hacia arriba, y los bonos quedaron casi igualitos, subieron un 5%. Tú lo miras, ahora ya no tienes 50-50. Como las acciones crecieron mucho, tus bonos quedaron más chiquititos y tienes, por ejemplo, un 60-40. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso ya no se ajusta a tu perfil de riesgo, a tu tolerancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que haces? Consolidas la ganancia. ¿Qué quiero decir con eso? Vendes ese 10% adicional de las acciones y se lo devuelves a los bonos para que queden 50-50. En otras palabras, te aseguras que ganaste dinero y te aprovechas de comprar lo otro que está barato. Listo. Por el contrario, si la bolsa se fue abajo 20%, tú tienes ahora mucho más bonos que acciones. Pero piénsalo al revés. Si esto bajó, es que está en liquidación. Entonces toma el dinero que sí te fue subiendo un poquitito con los bonos y pásaselo a las acciones porque estás comprando barato. Cuando la cuestión rebote y vuelva a subir, tú vas a haber recuperado mucho más de lo que ganaste. En este ejercicio Excel va a ser su mejor amigo. Ni siquiera Excel, es una calculadora. Sí. Pero a mí que me gustan los... ¿Cómo se llama? Me gustan los juegos. Me gusta como esa interfaz que te da de... Ok, tengo una casilla, tengo esta otra casilla. Y empiezas a jugar con los porcentajes. Me gusta esa interfaz. Sí. Y con eso tú llegas ya al final de la historia. Esperas literalmente tranquilo en tu casa. Ojalá no lo mires, eso es súper importante. Si es que tu tolerancia al nervio es baja, no mires tu fondo, déjalo ahí tiradito, ándate. Sí. Y en 20 años más vuelve a mirarlo. Y literalmente el autor hace varios ejemplos. Pone, no sé, si hubieras invertido $1,000 en 30 años se transforman en $1,000,000, cosas como esas cosas. Y sí, los números son así de idiotas. Son súper grandes. El interés compuesto es increíblemente fuerte. La gente no se da cuenta de eso. Pero realmente hay una oportunidad acá muy, muy, muy grande de aprovechar las reglas del sistema en el que vivimos a nuestro favor y no ser una víctima de las circunstancias. Me gustaba como lo pone en el libro, que la vida no te pase a ti. Que las cosas no te pasen. Navega los mares de incertidumbre en tu maldito bote. Y ahí la pregunta, la última como para el cierre, es como, ya, esperé 20 años, ¿y ahora qué? Y ahí la pregunta tiene que ver con cuánto puedes sacar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no sé si me gustaría que pudieras explicar un poquitito la regla del 4%. Sí. Esto, de hecho, hicimos un capítulo de esto hace un par de semanas. Pero para los que no han visto ese capítulo, es una regla general que viene de un estudio en particular que veía qué tan probable es que sobrevivan tus fondos de inversión si es que sacas, por ejemplo, todos los años un 2%, 3%. Y veía con todos los porcentajes que puedas sacar. Hasta un 50%. Exacto. Y lo que veían es que la mayor cantidad que podías sacar y que todavía te dejaba como dentro del 96% de éxito era sacar un 4%. Y esto lo hicieron viendo, ok, ¿qué pasa si hay inflación? No hay inflación. Sí, justito te toca sacarlo cuando está la crisis del 29. Sí, justito te toca sacarlo cuando está la guerra de Irak. Claro. Entonces es como una regla general que, de nuevo, hay un 4% de riesgo. E incluso el autor dice acá, lo más... No, 4% de riesgo no. 4% es el retiro. Pero también, el autor decía, mira, incluso con eso, tú puedes llegar a 96% de probabilidades de éxito. Eso significa que hay un 4% de probabilidades de fracaso. Sí. Pero también, si uno lo mira por el otro lado, no es tan malo. No. Y lo que decía el autor acá la lección clave es ser flexible en cuanto a
cuánto tú necesitas retirar. Porque acá la idea del 4% es que tú sacas eso y con eso pagas todos tus gastos. Y acá el autor decía, mira, si en un momento ves que la cosa se pone mala, tú puedes sacar menos y vivir con menos. Por eso, la gran lección era, sé flexible con esto. La idea no es ponerte una regla draconiana. Que todas las vidas... Es que es el tema, todas las vidas son únicas. Sus objetivos van a ser distintos a los nuestros, sus circunstancias van a ser distintas a las nuestras. Esto es como una buena regla general, realmente. Bueno, el libro, como última parte, el libro entra después en varias cosas más. Es bien completo, se mete todo lo que son como fondos para retiro, que, de nuevo, eso como está en Estados Unidos, es bien particular para lo que ocurra allá y cómo puede ser en cada país. Acá creo que tenemos algo parecido como el fondo de aporte voluntario, algo así. Es que es distinto. El Sí. IRA, que es de los gringos, es parecido al APB acá en Chile. Sí. Pero los Target Retirement Funds acá no existen. Sí, pero por eso, es distinto para cada país. Ahí es bueno igual pensar en un fondo en particular para la jubilación. El tema acá es, piensen en ustedes en varios años más y qué es lo que ustedes quieren con sus vidas. Acá toca en un capítulo en particular el tema de, ya que tienes libertad financiera, puedes empezar a hacer algo como lo que hace Bill Gates. De empezar ¿sabes qué? Puedes tener tu fundación y puedes empezar a aportar al entorno de la manera que tú veas que es más conveniente o más importante. Y yo creo que eso es algo que lo encuentro muy atractivo, la idea de decir, ¿sabes qué? Estoy tan seguro que puedo empezar a mirar hacia afuera. Porque incluso en este libro encontré varias cosas con las que estoy en desacuerdo con el autor. Ya. Pero eso no significa que el consejo sea malo. No. En fin, el autor toca hartos temas más que no los vamos a tocar aquí porque son muy específicos y son muy gringocéntricos. Sí, los impuestos. Los impuestos y cosas por el estilo. Pero el punto de fondo es que este es un libro que yo recomiendo a todos. Ojalá que todo el maldito mundo del planeta lo lea. Porque te da lo fundamental para saber lo que es la libertad financiera y cómo llegar. Por lo tanto, si ustedes no saben nada y se leen esto, ya tienen el desde. De ahí, si quieren ser más sofisticados, se puede. Pero partan por aquí. Y está bien escrito y está entretenido. Sí. Es rápido, está bien Sí. escrito, es corto, tiene todo. Todo el rato, cada vez que... Me encanta cuando pone Beats Me. Como, ¿cuál es el mejor momento para entrar al mercado? No tengo idea. Entonces, esas como preguntas que incontestables siempre dice, pues no tengo idea. Y nadie tiene idea. Nadie sabe. Nadie sabe. Ya me concuerdo, este libro es universalmente recomendable porque no conozco a nadie que no tenga que pagar cuentas, que no tenga que pensar en su jubilación. Este libro es un 10 de 10 para mí. Tiene todo. Tiene todo. Está bien escrito, es rápido, es entretenido, tiene mucho contenido. Sí. Es Está muy bueno. bien estructurado. Y como es, que decía, incluso en las cosas que encuentro espacios donde digo, ¿sabes que no estoy tan de acuerdo con lo que dices acá? No importa. No importa. Podemos estar en desacuerdo en los detalles o motivaciones, pero el centro acá es tan bueno, es tan importante. Y lo que decía al principio, tiene eso que a mí me encanta y que encuentro que faltan muchas cosas, como especialmente en los libros de autoayuda, donde te ponen como todo el énfasis en el individuo y ignora el entorno. Acá es, no, tú tienes que considerarte a ti y al entorno. Nunca tienes una persona sin un lugar o un tiempo. Este libro es muy muy bueno, lo ultra recomiendo, lo voy a tener de cabecera, lo voy a regalar. Así que estoy súper contento con el episodio de hoy día. Quiero mandarle un gran saludo a nuestros patrocinadores, nuestros Patreons, que nos están ayudando todos los meses. Estamos creciendo de a poquitito. En YouTube estamos a punto de pasar la barrera de ser monetizables. O sea, en el sentido de que nos paguen efectivamente. YouTube tiene una tontera ahí, pero da lo mismo. Y
los invito a compartir este episodio con todas las personas, por favor. Es muy importante que este capítulo la mayor cantidad de gente lo escuche. Le podemos cambiar la vida a miles de personas, así que los invitamos a todos ustedes a seguir compartiendo. Les mandamos muchos cariños, un gran saludo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Ahora graba esa weá, weón. Voy a apretar.